Quiero invitar a que leamos Mateo 24:13. Mateo 24:13. Vamos a leer. Dice Mateo 24:13. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Perseverar. Ser fiel a Dios. Dice, el que esto tiene, este será salvo. Como diciéndonos los demás no. O sea, el que no persevera y el que no es fiel en el camino de Dios, en el camino del Evangelio, no será salvo. Dice la palabra, Mateo 24:13. Quiero contarles una historia que sucedió en Kenia o que está sucediendo en Kenia. Kenia es un país de África. Allí hay una organización terrorista llamada los Mau Mau. No es el de Estados Unidos, es allí en Kenia. Se llaman los Mau Mau. Y el jefe y los integrantes de esta organización son anticristianos. Odian el cristianismo. Pero hermanos, a pesar de la persecución que sufren de estos cristianos allí en este país, cada vez que alguien predica en un templo, los templos se llenan, hermanos. Los templos se llenan. A pesar de que en muchas ocasiones los Mau Mau han incendiado templos, martirizado y asesinado creyentes. Pero allá no tienen miedo. Allá son fieles y perseverantes. Y van a las iglesias y se congregan. Muchos de ellos tienen que caminar kilómetros para asistir a los cultos. Hermanos, un jefe de un pueblo keniano reunió a 30,000 fieles para explicarles que la organización Mau Mau era mala. Él los incitó a la gente para que resistieran a esa organización, para que se opusieran a esa organización. Les dijo que en lugar del pacto de los Mau Mau, ellos deberían tener el siguiente lema: no tendremos dioses ajenos delante de mí. ¿Sabe qué pasó? Al poco tiempo, este jefe fue asesinado por los Mau Mau. Asesinado. No duró mucho tiempo después de que dijo eso y lo mataron. Sin embargo, su hijo continúa haciendo la labor que no pudo continuar su padre. Este joven está predicando el evangelio en la cárcel donde están los peores criminales de los Mau Mau. Imagínense, se metió en la boca del león, los desafió y fue allí a predicar el evangelio. Y se dice que en 9 meses ganó 270 de estos hombres para Cristo. En 9 meses. Eso es fidelidad, eso es perseverancia. Hermanos, la oración más frecuente entre los cristianos de Kenia es no que nos libres del pecado, sino que nos ayudes a permanecer fieles. Hermanos, eso debe ser nuestra petición diaria a Dios, la más importante, que podamos ser fiel, que podamos terminar la carrera, que podamos llegar a la meta, que podamos cuando lleguemos ser bienaventurados. Amén. Entonces me gustaría saber qué piensa usted de la palabra fiel. ¿Qué piensa usted de la palabra perseverar? Si puede escribirlo ahí, ¿qué es para usted ser fiel? ¿Qué es para usted perseverar? Me gustaría que me dijeras ahí. Quiero decirles, fiel, a ver, alguien dijo que es fiel, que es perseverar, fiel. Es algo, la fidelidad es algo que tiene que ver con los afectos, con el amor. Es cuando cumplimos con las obligaciones de la relación, cuando no defraudamos la confianza que es depositada en nosotros. Somos fieles, eso se llama fidelidad. ¿Ok? A ver, alguien, ¿y perseverar qué es? Perseverar, como leímos en el versículo. Este será salvo el que persevere. ¿Hay alguien que nos dijo algo? Perseverar es mantenerse constante en algo. En insistir en la práctica de una doctrina, en el cumplimiento de nuestro deber como cristianos. Eso es perseverar. Hermano, generalmente cuando empezamos el evangelio, cuando está el primer amor, perseveramos, somos fieles. Pero de alguna forma nuestros sentidos son engañados
Y de repente empezamos a dejar de ser perseverantes y empezamos a dejar de ser fieles. ¿Cuántos cuando toman un ministerio para la gloria de Dios, tienen un tiempo de fidelidad, de perseverar, mientras las emociones en ellos están, digamos, impulsándolos, son perseverantes y fieles? Pero después, cuando la emoción es contraria, diferente a lo que sintieron al principio, entonces dejan de ser perseverantes y fieles y quitan la mano sobre el arado. Pero escuche bien, hermanos, y esto es lo que vamos a hablar hoy sobre Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Qué quiere decir esto? Esto fue cuando Cristo estaba hablando a sus discípulos. Cristo le advirtió a sus discípulos que no era el comienzo de su ministerio lo que les daría la recompensa de la vida eterna. Cuando Cristo cuando los estaba enviando, les dijo, mire, el comienzo no es lo que le da a usted la vida eterna, que hoy tengan la alegría de ir a predicar y hacer muchas cosas. Eso no es lo que les da a usted la vida eterna, la recompensa de la vida eterna, sino es su final. ¿Cuándo les dijo eso? Cuando les dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así de que, hermanos, muy bien, Eva nos dice que perseverar es no desmayar hasta el cansancio, hasta alcanzar nuestro objetivo. Bien, Eva, eso es. El objetivo de un cristiano tiene que ser vivir la eternidad con Cristo. Ese debe ser el único, ningún otro, cualquier otro. Llegar a ser el pastor más grande, llegar a ser bendecido aquí en esta tierra, lo que sea, eso no debe ser. Sino lograr el objetivo, y es estar la eternidad con Cristo, no tener que estar en el otro lugar, que usted sabe cuál es. Hermanos, no es suficiente ser fiel durante un tiempo, sino que debemos ser fieles hasta la muerte. Hasta la muerte. Apocalipsis 2:10 nos dice así: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. En 1 Corintios 10:12, la palabra de Dios nos enseña que el que piense estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Porque si no, no vamos a tener la salvación, hermanos. Salvo por siempre, salvos no. Hay que mantenernos fieles y perseverantes, o si no, no vamos a ser salvos. Así que el que esté firme, mire que no caiga. Esto es un llamado a esforzarnos, a no caer en pecado, hermanos. A mantenernos fieles a la fe de nuestro Señor Jesucristo, a eso que día a día Dios nos está enseñando a través de su palabra. El Espíritu Santo nos lo está revelando, lo está haciendo asimilable a nuestro entendimiento. Es mantenernos fieles a esos principios, a eso que Dios nos enseña, esas cosas que nos son reveladas por el Espíritu Santo a nuestro espíritu, a través de su preciosa, santa, poderosa, magnífica, perfecta palabra. Aleluya. Yo bendigo a cada persona que valora la palabra de Dios, que la palabra de Dios para ella es la última palabra, es lo que manda a su ser. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y por el oír de la palabra de Dios. Esa es la fe, hermanos. Es por la palabra, sale de la palabra, la fe. Y si usted no ama la palabra, no es una persona que no tiene fe. Es una palabra que no conoce los principios bíblicos. Eso es no tener fe. No conocer los principios bíblicos es no tener fe. No conocer lo que Dios manda y lo que Dios nos ordena, lo que Dios nos aconseja, es no tener fe. Nuestra vida es una continua escena de guerra, tanto externa como interna, donde la lucha no cesa, ¿verdad? Siempre es una guerra, desde que nos convertimos hasta que nos vayamos vamos a tener un conflicto entre nosotros, porque siempre habrá un mar embravecido.
Siempre estará un enemigo al acecho, que los recibos de la luz, que el hijo, que el trabajo, etcétera, etcétera. Siempre habrá un enemigo al acecho. Y de tentaciones ni hablemos, porque serán miles, sin números, tentaciones que siempre estarán acosándonos. Así de que no descansaremos hasta que escuchemos lo que Mateo 25:34 nos dice. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Aleluya, hasta ahí se acabarán nuestras luchas cuando Dios ya diga: listo, pasaste, adelante. Mientras tanto es una lucha continua. En Mateo 24:13 dice: mas el que persevere hasta el fin será salvo. Así de que, hermanos, es la perseverancia la que nos ayuda a señalar de mejor forma al verdadero cristiano. ¿Cómo sabe usted que alguien es un verdadero cristiano? Por la perseverancia, por la fidelidad. Así de que la perseverancia es el distintivo de los santos. La perseverancia también es el blanco de nuestros enemigos. La perseverancia la perseverancia tiene que ser el cuidado de cada uno de nosotros los creyentes, los que hemos nacido de nuevo. Tenemos que cuidar mucho la perseverancia. La perseverancia es la que añade gloria a nuestro Dios. Le da gloria a Cristo cuando perseveramos. Cuando nosotros perseveramos y somos fieles, el nombre de Dios es engrandecido, exaltado. 1 Corintios 9:24-27 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, todos a la verdad corremos, pero uno solo lleva el premio? Dice: corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Qué? El premio. Dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Dice el apóstol: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no como caiga. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Mire bien lo que dice la palabra, y esto es muy importante para aquellos que dicen: salvo por siempre salvos. No, dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Mire lo que dice el apóstol: no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo lo dijo. Así de que salvo por siempre no. Hay que llegar a la meta. Hay que llegar hasta el final. Podríamos celestiar a una persona como probable ganador, pero no podemos estar absolutamente seguros hasta que la carrera haya terminado. Mire cuántos, hermano, usted sabe que hay deportistas que faltando 1 metro, 2 metros, no cruzan la raya y pierden la carrera. No ganan el premio porque algo pasó. Solo aquel que persevera hasta alcanzar la meta podrá ser finalmente considerado un verdadero cristiano. Por Dios, que es lo importante. No por el pastor o por la gente, porque tiene multitudes y todo. Uy, eso es un cristiano porque mira los milagros que hace. No. Lo importante es ser considerados ante Dios como verdaderos cristianos. Por nuestra fidelidad, por nuestra perseverancia, porque llegamos hasta la meta, hasta el último minuto, hasta que tengamos que dejar de existir en esta tierra. Hermanos, aquellos que simplemente comienzan, pero no permanecen hasta el final, ya sea por cobardía, por ignorancia, por amor al mundo o cualquier otra cosa, no serán salvos. Ellos serán perdedores, hermanos. Así diga lo que diga cualquier otra persona, serán perdedores si no llegan al final. Por ejemplo, el hombre que anduvo con Cristo evangelizó y predicó el evangelio, porque él estuvo con los apóstoles cuando Cristo los mandó. Estoy hablando de Judas Iscariote.
Traicionó a su maestro por 30 piezas de plata. Algunos los traicionan por una mujer, otros los traicionan por dinero, otros los traicionan por su egoísmo, por su ego. Judas Iscariote, a pesar de que anduvo con Cristo 3 años, lo traicionó y lo entregó con un hipócrita beso. Dios nos guarde de eso, hermanos. En 2 de Pedro 2:20 al 22 dice: ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y del Salvador Jesucristo, nosotros hemos escapado de las contaminaciones del mundo. Pero dice, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Dice, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Y sabe qué dice? Dice algo feo. El 22. Pero les aconteció lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Hermanos, la perseverancia es la insignia de los justos. La perseverancia es la que nos hace fuertes. Job 17:9 dice: no obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza. Lo que nos hace fuerte es la perseverancia. Cuando no desmayamos, nos hacemos fuertes. Hermanos, la fe es la que sostiene y sustenta al justo, y la que no nos permite retroceder. Por eso hay que conocer palabra, hermanos. Palabra de Dios, eso es fe. Hebreos 10:38 dice: mas el justo vivirá por fe. Hay que tener fe. Y si retrocediera, no agradará a mi alma. Algunos esperan tener algo dentro de sí que, no, yo creo como, no sé, como algo raro para decir que tiene fe. No, lo que tiene que tener es principios bíblicos bien claros en su mente y en su corazón, y seguirlos, amarlos, valorarlos. Y esa persona es una persona de fe. Y esa fe lo hace vivir a esa persona. Es decir, lo hace tener vida. Y esa persona dice que agrada el alma de Dios. Dice Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Usted, hermano, que me está escuchando, usted, siervo de Dios, que ha sido fiel, que ahí estás, que a pesar de la lucha sigues fiel, quiero decirte, somos de estos que no retrocedemos para perdición y seguimos adelante. Pablo dijo a los creyentes en Gálatas 5:7-9, dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. ¿De quién procede, hermanos? Del diablo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Qué triste, hermanos. Mire, si hay algo que afecta a mi corazón, que lo entristece, que lo golpea duro, es cuando veo un cristiano, alguien, un discípulo, alguien en quien hemos trabajado durante algún tiempo y ha estado feliz y contento, y de repente deja de amar a Dios. Recuerdo una vez que a alguien le gusta mucho la música y tenía una memoria como con 350 canciones cristianas. Y de repente dijo: esta música ya me fastidió. Y usted lo veía escuchando, escuchando música mundana. Mire, él sin darse cuenta ha dejado de ser fiel y perseverante en Dios. Y eso no es bueno para esa persona o para cualquiera de nosotros que dejamos la fidelidad y la perseverancia. Por ejemplo, conocemos el caso de David con Betsabé. ¿Se acuerdan? Cuando por su pasión fue llevado a pecar una y otra vez, hasta cauterizar su conciencia. La puso en un rincón, la arrinconó. Parece que desapareció la conciencia de David.
Dios tuvo que enviar un profeta para enfrentar su terrible pecado. Afortunadamente David reconoció su pecado y se arrepintió y fue perdonado por Dios. Pero Saúl no lo hizo y otros no lo hacen, hermanos. Aunque hayan vivido 20, 30 años amando a Dios y sirviendo a Dios, tienen que llegar hasta el final. Tienen que cruzar la meta hasta el último día. Pedro, después de haber andado con Jesús 3 años también como Judas, llegó abiertamente a negar a su Señor. Y dice en 1 Corintios 10:11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de estos siglos. Y el 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Preocupémonos por eso, hermanos. Mire, todo lo que hagamos en esta tierra, todo lo que cosechemos, todo lo que logremos, si perdemos la salvación, lo perdemos todo. Pero aunque no tengamos nada en este mundo, aunque perdamos muchas oportunidades, por mantenernos fieles en Dios, lo ganamos todo. Amén. Hermanos, quiero decirte, la perseverancia es el blanco de todos nuestros enemigos espirituales. Satanás, ¿qué es lo que busca? Que dejemos de ser perseverantes. El mundo, la carne y el diablo estarán siempre atentando la perseverancia del creyente. Algunas veces nos intimidará para que regresemos a nuestra vida pasada. Yo creo que usted lo ha sentido, yo lo he sentido. Y yo tengo muchos años en el Evangelio, pero todavía viene la intimidación, la tentación. ¿Sabe qué es caer en tentación? ¿Cómo es la tentación? La tentación es que hagamos algo que Dios no aprueba y que nosotros lo hagamos. Esa es la tentación, y eso es caer en tentación. Así es de que algunas veces nos intimida, nos asusta para que volvamos a la vida pasada. En otros momentos, con engaños, intenta seducir nuestros sentidos para que nos apartemos del camino de la santidad y nos entreguemos a la vanidad de este mundo. ¿Y qué decir de la carne, hermanos? La carne nos exigirá continuamente las 24 horas que demos rienda suelta a nuestra concupiscencia, ese pecado, esa concupiscencia, ese amor al pecado que hay dentro de nosotros, que todavía está dentro de nosotros por más cristianos que seamos. La carne está tratando de seducirnos, que andemos como esa concupiscencia. Algunas veces nos hace sentir cansados, mortificados. Ay, yo ya no aguanto más, yo quiero irme. ¿Sabes por qué? Porque a la carne no le interesa en lo más mínimo la condenación eterna. Ella no tiene problema. Porque lo que nunca parará de intentar es detener nuestro caminar a la gloria eterna, a la santidad. Eso sí, siempre estar ahí, pulsando y pulsando y pulsando. Por eso es bienaventurado el que no se ha sentado en sillas escarnecedores. La persona que tiene menos concupiscencia, que han tenido menos concupiscencia, porque han nacido en una vida cristiana o siempre han estado amando a Dios, esas personas no tienen mucha concupiscencia. Pero otros que duramos 20 años en el mundo haciendo y deshaciendo, tenemos concupiscencia que ahí queda, un rastro que queda en nuestro inconsciente y que siempre nos estará tratando de llevar allá al pecado, de tentarnos, que volvamos a la vida antigua. En 1 Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Hermano, el mundo, la carne, pero el diablo también. El diablo no dejará de gritar a nuestros oídos. No hay un cielo. Nos pone duda de la eternidad, de la veracidad de la palabra. Nos dice, no hay Dios. Eres un tonto por perseverar. Nos dice, diviértate. No sé, yo creo que a ti también te lo ha dicho. Diviértate, goza de la vida. Ese diablo permanentemente estará intentando engañarnos para hacernos dudar de la palabra,
para que dejemos de perseverar, de ser fieles. Este trío, hermanos, el mundo, la carne y el diablo, atacarán permanentemente nuestra perseverancia, nuestra fidelidad. Nos dirán, ¿qué ganas con servir al Señor? Preocúpate por lo tuyo. Olvídate de hacer la obra de Dios. Porque entonces no alcanzarás tus sueños, no vas a poder tener ese carro que quieres y esa finca. Mentiroso. Pero ella nos dice así. Nunca alcanzarás tus sueños si sigues ahí, sirviendo a Dios. Algunas veces nos dice descaradamente, descansa. Un poco. Te lo mereces. Y hay gente que le hace caso. Oh, sí, ya estoy cansado, pastor, ya no puedo más. Hermanos, hasta el fin, hasta el último de nuestros días, fieles, con Dios, perseverantes. Y muchas otras cosas más nos dicen ese trío diariamente, continuamente, cosas que están encaminadas a que le demos la espalda a nuestro Salvador y Dios. Hermanos, la perseverancia debe ser valorada, cuidada y cultivada por cada uno de nosotros. No la perdamos. No la perdamos, porque entonces no alcanzaremos la vida eterna con Dios, hermanos. Yo no sé si te has pensado en eso. Por favor, en algún momento, dedica un tiempo a meditar lo que significa una eternidad sin Dios. Necesitamos ser fieles a Dios hasta el último momento de nuestra existencia. Si queremos obtener la corona de la vida que ofreció nuestro Señor Jesucristo para todos aquellos que perseveran hasta la muerte. Mira, hermanos, recordemos la historia el mensaje a la iglesia de Sardis, que está en Apocalipsis. El mensaje a las 7 iglesias está en Apocalipsis 2 y 3. Pero cuando le habla a Dios, Cristo es el que le habla a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea, a la iglesia de Laodicea. El mensaje a Esmirna nos habla de esto. Nos habla de la importancia de ser fiel a Dios hasta la muerte. En ese mensaje, Cristo no le señala a esta iglesia algo que debe corregir. No le dice, mire, usted está haciendo esto algo mal, iglesia. Cuádrele, póngalo bien. No. En este mensaje que le dé a Esmirna, no le dice nada que debe corregir. Esta iglesia estaba en victoria. Lo que Cristo le pide a este mensaje a Esmirna son dos cosas. En este mensaje le pide dos cosas. Primera, que no tengan ningún miedo de lo que Satanás inventa para afligirlos. Hermano, yo te digo hoy, no tengan ningún miedo de las circunstancias adversas, de las pruebas que Satanás, el mundo, la carne inventa para afligirte. No le tengas miedo a eso. Cristo le dijo a la iglesia de Esmirna, manténganse fieles, a pesar de las dificultades. Perseveren. Eso les dijo en primer lugar. Y en segundo lugar les dijo que pongan su mirada en las riquezas que Dios ha preparado para sus fieles seguidores. Yo no sé, ¿en dónde ponemos la mirada? ¿En el carro, en la casa, en la beca, en el trabajo, en el novio, en la novia, en la casa? ¿En qué ponemos nuestra mirada? Jesucristo le dice a esta iglesia, pongan su mirada en lo que les he prometido, en la riqueza que estoy preparando y he preparado para ustedes. Apocalipsis 2:10b dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Leamos Apocalipsis 2:8-11 para que lo entendamos un poquito más. Dice así, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que fue muerto y vivió, dice estas cosas. El único que ha resucitado es Cristo. Ni Mahoma, ni ningún otro Dios. Y eso lo saben los mahomistas, los budistas, que el único que resucitó fue Cristo. Así es de que Cristo es el que está hablando. Y le dice a esta iglesia, y te dice a ti hoy que estás ahí, que estás fiel, que estás buscando de Dios, que sigues en el camino a pesar de todas las luchas. Te dice, yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pobreza, entre paréntesis, pero tú eres rico.
y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Dice, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Siervo, sierva, no tengas temor. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel. ¿Quién? El diablo. Para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Es un tiempo corto, hermanos. Poco tiempo, hay que aguantar. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Eso es lo que pide, sé fiel hasta la muerte. Y después dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A la iglesia de Esmirna? No, en plural. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A todos nosotros que somos iglesia. Nos dice, el que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. En los versos 9 y 10 Jesús les dijo, yo sé tus obras y tus tribulaciones y tu pobreza, pero tú eres rico. Es decir, Dios conoce todo lo que hacemos en esta tierra, hermanos, todo. Nuestro temor tiene que ser hacia Dios, porque Él sí sabe exactamente todo lo que hacemos y lo que pensamos, lo que sentimos. Conoce nuestras constantes luchas y nuestras pobrezas, hermanos. Naturalmente nos pueden ver a nosotros mismos. Nosotros mismos nos podemos ver como pobres naturalmente. Pero espiritualmente somos ricos, como lo dice Jesucristo a la iglesia. ¿Por qué somos ricos, hermanos? Porque estamos perseverando. ¿Cuánto tiempo llevas en el Evangelio y continúas ahí? Estás perseverando en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y también dice allí, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Lo que leímos de Apocalipsis 2:9. Nos habla de que había un lugar de reunión, supuestamente para adorar a Dios en esa sinagoga. Un lugar donde se reunían. Pero realmente allí era un lugar de reunión de Satanás, imagínense. Es decir, quienes se reunían en esa sinagoga no eran judíos verdaderos. Mire, hermanos, el nombre judío es una contracción de la palabra Judá. Y Judá significa literalmente una alabanza a Dios. Así de que un judío era una persona cuya vida debía de ser una alabanza a Dios. Estos judíos que se reunían allí, en esa sinagoga, deberían haber sido amigos de los fieles cristianos. Pero no, ellos perseguían, maltrataban a los cristianos. Jesús le dice a estos cristianos en Apocalipsis 2:10, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Hermano, estamos en los últimos tiempos. No tengamos ningún temor de las cosas que vamos a padecer. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Cristo nos advierte claramente que sufriremos por un corto tiempo, un periodo de tiempo corto. Y otra cosa importante, hermanos, que tenemos que ponerle el ojo. Y también Cristo nos dice que es el diablo que hará de las suyas contra nosotros, para que seamos probados. Y nos dice la actitud que debemos tener en estos tiempos difíciles, ser fiel hasta la muerte. Estos cristianos que fueron odiados y maltratados simplemente porque se negaban a rendir culto al mundo y a otros dioses, al César. El César quería que lo adoraran a él, y fueron maltratados, muertos por causa de eso. Ellos soportaron abusos, maltratos, y eran menospreciados aún por sus propios parientes. Yo no sé si alguno de ustedes está siendo menospreciado por su padre, por su hermana, por su esposo, por sus parientes. Y quizás ellos le están presionando para que dejen a Jesús, para que dejen la fe que ahora están en sus corazones. Ellos, esta iglesia, tenía temor. Y les dice a ellos y a nosotros, no tengan ningún temor.
He aquí el diablo ha de enviar a alguno de vosotros a la cárcel. Hermanos, Jesús está hablando de que es el diablo que quiere llevarlos a la cárcel. No dice que es el César, o los religiosos, o los soldados, sino dice claramente el diablo. Así que el diablo está detrás de toda práctica de maldad de este mundo. Algunos subestiman al diablo. No logran entender que él maneja a los incrédulos y los gobierna. Quien los gobierna es el diablo. Pablo lo ratifica en Efesios 6:12, cuando dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Cuando habla de lucha contra carne y sangre, está hablando de humanos. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, entendamos de una vez por todas. Y es muy importante, hermanos. Es un versículo ahí que muchos lo pasan desapercibido, pero es muy importante que entendamos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas, contra demonios. Hermanos, cuando entendemos esta verdad, ¿sabes qué? Podemos amar, perdonar, aguantar, soportar a quienes nos fallan. Cuando nos olvidamos de esta verdad, de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, entonces odiamos, nos enfurecemos, aborrecemos, nos agarramos contra nuestros semejantes. Hermanos, siempre presente en nuestro corazón y en nuestra mente que no es la persona, no es carne ni sangre, son potestades de las tinieblas que están detrás de todos esos movimientos y de todas esas cosas que nos afectan. Si no entendemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es decir, contra humanos, no podremos practicar la misericordia, el amor, la benignidad, la paciencia, la bondad, el perdón, etcétera, etcétera, con los demás. Nos van a quitar, vamos a nosotros mismos a cercenar esa posibilidad. No podremos ser ni hacer como Cristo. Este principio es tan poderoso y tan valioso que el diablo busca neutralizar el poder de esa declaración bíblica en el corazón de los creyentes, y sabe que lo ha alcanzado en muchos, haciendo ver que la lucha es contra sus semejantes, que el problema está allí, en la brutalidad de esa persona, en no sé qué. No, hay algo más arriba que lo lleva a eso. Satanás puede atacarnos a nosotros, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestra salud, a nuestras finanzas, a nuestros bienes. Puede atacar nuestra mente, nuestro intelecto, nuestra alma o nuestra fe si se lo permitimos, solo si se lo permitimos. Algunos cristianos tiran la toalla por los ataques del diablo, se rinden, hacen todo lo que él les pide. Por eso es que Cristo le dice a aquellos creyentes en Esmirna y también a nosotros, no tengan ningún temor cuando sean probados por el mismísimo diablo. Y el verso 11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escuche bien, el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Eso dice Apocalipsis 2:11. Hermanos, aprender a ser vencedores contra las acechanzas del diablo es muy, 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 muy importante. Lo que Cristo nos pide es que no tengamos ningún miedo de lo que Satanás inventa para afligirnos. Que nos mantengamos fieles, perseverando, a pesar de cualquier dificultad, a pesar del tamaño de la dificultad. Y en segundo lugar, nos dice que pongamos nuestra mirada solo en las riquezas que Dios ha preparado para sus fieles seguidores. ¿Quiénes son sus fieles seguidores? ¿Quiénes? La iglesia de Cristo, aleluya. Sí, muy bien. Contestaste bien. Y esta es la promesa que Él da a quienes son fieles hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Dice Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida.
Hermanos, ¿usted cree que estaríamos siendo fieles si estuviéramos fumando o emborrachándonos, drogándonos y la muerte nos sorprendiera? ¿Podemos decir que estamos fieles? ¿Estaríamos siendo fieles si estuviéramos teniendo relación sexual fuera del matrimonio y muriéramos hoy? Hay cristianos que piensan que las relaciones sexuales fuera del matrimonio son lícitas. Pero ¿cree usted que si muriera hoy y estuviera practicando eso y no tuviera tiempo de arrepentirte, estaría siendo fiel con Dios? ¿Estaría siendo fiel a Dios si la relación con tus padres no fuera buena y murieras hoy? ¿Crees que estaría siendo fiel con Dios? Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuera probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay que resistir la tentación si queremos recibir la corona de vida que Dios ha prometido. Si soportáis la tentación y no te dejas engañar por ella, Dios te recompensará por eso. Ya Él nos dice que recibiremos la corona de vida prometida. Hermanos, quien sufre la tentación manifiesta verdaderamente que ama a Dios. No perdamos la corona de vida por la hipocresía de practicar una vida carnal y mundana, hermanos. No perdamos esa corona de vida, hermanos. Oh, no la perdamos, hermanos. No entristezcamos más el corazón de Dios andando hipócritamente, practicando una vida carnal y mundana. Jesús nos está exigiendo que seamos fieles. No solo cuando nos sentimos bien, sino fieles hasta la muerte, hasta nuestro último suspiro. Porque solo entonces recibiremos la corona de justicia. Segunda de Timoteo 4:8 nos dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Él dice que está guardada, está ahí esperándonos. Hay una corona de justicia que solo será dada a los que son fieles hasta la muerte, como Pablo. Y a los que aman la venida del Señor, como Pablo. Pablo tenía una corona, y a los que aman la venida del Señor, dice Pablo. Apocalipsis 3:11 nos exhorta a que no permitamos que alguien tome nuestra corona. Dice: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. ¿Salvos por siempre salvos? No. Retén lo que tienes, varón. Mantente ahí. Tienes luchas, tienes problemas, tienes complicaciones, te sientes tentado. No importa, continúa buscando la gloria y la gracia de Dios. No dejes que otro te robe la corona. Cada vez que hacemos pecado, menospreciamos el consejo de Dios. Estaremos permitiendo que alguien tome nuestra corona. Apocalipsis 2:11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vencer implica lucha, implica aflicción, esfuerzo, trabajo, tristezas, dejar algunas cosas. Si nos mantenemos fieles hasta la muerte, la segunda muerte no nos alcanzará. Viviremos para siempre. ¡Aleluya! Lázaro, a pesar de que fue pobre y pasó por muchos sufrimientos, permaneció fiel a Dios. El rico, que también era judío, no fue fiel a Dios y quiso arrepentirse. Y se preocupó por su familia, para que ellos tampoco entraran al Seol, no entraran como él al Seol. Se preocupó por ellos. Pero cuando se preocupó ya fue demasiado tarde. Que no nos pase eso a nosotros, hermanos. Si no tomamos, escúcheme bien esto, hermano, por favor. Si no tomamos ahora en serio la palabra de Dios,
En el infierno será demasiado tarde. Los hermanos de Esmirna, a través de su perseverancia, paciencia, sufrimiento y pobreza, fueron fieles a Dios hasta la muerte. Se negaron de todas las cosas del mundo y nunca aceptaron otro Señor diferente a Cristo. No al dinero, no al amor al dinero, ni al mundo, ni a los placeres carnales. Mi amor es Cristo. Hermanos, el cristianismo no es una religión. Es permitir que la vida de Cristo se exprese a través de nosotros. Escúcheme bien. Es permitir que la vida de Cristo se exprese, se manifieste, se muestre a través de nuestras vidas. ¿Con qué fin? Para que el Padre sea glorificado. Sí podemos, hermanos, sí puedes. Podemos, porque hemos sido escogidos, llamados desde antes de la fundación del mundo, y tenemos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo para que alcancemos esa bendición. Lo único que tenemos que hacer es dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y una cosa muy importante, hermanos, valorar la palabra de Dios. ¿Cómo se valora la palabra de Dios? Siendo hacedores de ella. Aleluya. No permitas que esto salga de tu mente, este pensamiento. Valorar la palabra de Dios, siendo hacedores de ella. En Salmo 119:1 dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues ellos no hacen iniquidad, no hacen pecado, no hacen maldad. Dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. ¿A cuántos? A todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. Hermano, que esa sea nuestra oración diariamente, hermanos. Mira, hermano, ¿cuánto tiempo llevas en el Evangelio? 10, 15 años. ¿Cuántas luchas? ¿Cuántos sinsabores? Sé que hay muchas bendiciones, pero también sufrimiento por perseverar, por mantenerte fiel. No pierdas todo ese esfuerzo. No lo pierdas, hermanos. Lo puedes perder al final. Lo puedes perder en algún momento. No permitas que eso pase. Todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio, toda esa negación del yo, todo ese poner la otra mejilla, etcétera, etcétera, seguir adelante a pesar de las calumnias y de todo eso, no lo dejes perder. Mantente fiel hasta el final. Tú, hermano, amigo, que quizás, estoy hablando con un cristiano que quizás está enamorado de alguien y eres casado o casada. No pierdas esa salvación tan grande. No eches a la borda todo ese sacrificio tan fuerte que has hecho. Y termino recordando lo que Corintios nos dice en el 24:27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Tenemos que ser campeones, hermanos. Podemos, porque no estamos solos. Tenemos a Cristo en nuestro corazón y Él nos va a ayudar. Todo aquel que lucha de todo se abstiene para recibir la corona que Dios nos ha prometido. Dice el apóstol: así de que esta manera yo corro, no como a la aventura, no como cualquier cosa. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre,
No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, le has predicado a tu familia y quizás hay personas que han sido convertidas por tu testimonio, por tu predicación, pero no permitas que seas eliminado. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar en este momento y pedirle a nuestro Dios que nos ayude, que nos bendiga, que nos dé fuerza, que cambie nuestra forma de ver el Evangelio. El Evangelio es salvación, el Evangelio es bendición, el Evangelio es lo que nos producirá la vida eterna. El Evangelio debe ser nuestro compromiso, lo que más queremos, por lo que más trabajamos, por ser guardadores de la palabra de Dios, primero por conocerla, hermanos. Si tú hasta ahora no te has interesado en conocer la palabra de Dios, auguro que no vas a llegar muy lejos. Pero si te preocupas por conocer de la palabra de Dios, cada día vas a tener más fe y vas a poder vencer como lo que Dios quiere. Amén. Así de que, hermano, amigo, ¿qué te impide ser fiel? ¿Qué te impide ser fiel? Si lo más grande que podemos recibir es preocuparnos por ser fiel, recibiremos una gran bendición, un gran regalo, la vida eterna, hermano. ¿Hay algo que valga más que eso? ¿Qué te está impidiendo ser fiel? ¿Un trabajo? ¿Un amigo? ¿Una amiga? ¿Una novia? ¿Un novio? ¿La televisión? ¿El cine? ¿La música mundana? ¿Qué te está impidiendo ser fiel? No importa, hermano, lo que te esté en este momento estorbando. Simplemente cierra tus ojos ahí donde estás. Marca el teléfono del cielo. Simplemente di: Espíritu Santo, ayúdame a ser fiel. Sé como aquellos kenianos que su oración no es: Dios, guárdame, protégeme, sino ayúdame a ser fiel a ti. Vamos, dile: Espíritu Santo, en mis fuerzas no soy capaz. Señor, he intentado y por un tiempo he podido, pero Padre, mi confianza está en ti. Mi confianza está en ti, Señor. Mi esperanza de que lo lograré está en ti, Señor, no en mí. Señor, ayúdame a ser fiel todos los días de mi vida. Ayúdame a conocer y a entender más tu palabra cada día, Señor. Quita de mí cualquier espíritu de religiosidad y ayúdame a ser fiel hasta el último día de mi vida, Señor. Decido ser fiel, Padre. Decido ser fiel porque mi anhelo, mi gran anhelo es estar contigo en la eternidad, Padre.